Vamos a recibir con un fuerte aplauso a todos los Campus Más Vida. Vamos a dar la bienvenida a toda nuestra familia Más Vida en diferentes partes del mundo que se conecta a través de diferentes medios a escuchar la palabra de Dios. Qué privilegio es estar con cada uno de ustedes. Hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Hasta la Raíz. Y vamos a estar hablando de cómo Dios quiere sanarnos hasta la raíz en nuestros corazones. Abre tu Biblia por favor a Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Qué increíble. ¿Cuántos creen que Dios deja de dar su gracia? No, Dios nunca deja de dar su gracia, pero podemos dejar de alcanzar su gracia. Lo digo otra vez, Dios siempre está dando gracia, pero nosotros no siempre nos conectamos con su gracia. La gracia de Dios es el regalo inmerecido de Dios, tanto como la salvación eterna. Alguien da gracias a Dios que aunque no nos merecemos la vida eterna, por su gracia, por su regalo inmerecido, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Es gracia. Su gracia también aplica a la ayuda de Dios en nuestra vida. El favor de Dios quizá en nuestro matrimonio, en nuestros estudios, en nuestra salud, en nuestra carrera, en nuestro trabajo, en nuestro pensamiento. Es su ayuda divina, es la gracia, la ayuda, el regalo divino de Dios en nosotros, su influencia en nuestros corazones, la enseñanza del Espíritu Santo, la guía de Dios, su gracia. Es ese regalo inmerecido de la ayuda, el respaldo de Dios en nosotros. ¿Alguien quiere más gracia de Dios en su vida acá? Ok. Dice, miren entonces que nadie deje de alcanzar la gracia, porque aunque Él está dando gracia, no todos la estamos recibiendo. ¿Cómo es que dejamos de alcanzar la gracia? Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo dejamos de alcanzar la gracia? Cuando estamos cargando una amargura. Nadie puede alcanzar la gracia si está ocupado cargando una amargura. Ya vemos muchos que por cargar una ofensa, cargar una amargura, cargar una raíz ahí en nuestro corazón que a veces ni sabemos que está, no podemos alcanzar la gracia que Dios tiene para nosotros. Fíjate el verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano, ese es el resultado de una raíz de amargura, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vamos a ver un poquito más de esto adelante en el mensaje. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Después quiso, pero ya no pudo. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Eso me habla de una urgencia de mantener nuestra vida libre de raíces de amargura. Hoy quiero hablarte acerca de mi problema invisible. Mi problema invisible. ¿Cuántos saben que estamos acostumbrados a poner nuestra atención en las cosas visibles? ¿Cuántos de ustedes se miran al espejo todos los días? Aunque sea por una fracción de segundo y luego, ay, asústame, ¿no? Pero se miran al espejo. ¿Por qué? Porque nos preocupa cómo nos vemos, cómo nos peinamos, o en mi caso, cómo nos rasuramos el poco pelo que tenemos para que no aparentemos tener más edad de la que tenemos, ¿verdad? Pero nos importa cómo nos vemos y nos importa si que combina quizá el pantalón con la camisa. Bueno, a algunos no les importa tanto, pero mínimo se pusieron pantalón y camisa. El punto es que pasamos un tiempo arreglando lo que es visible. Los que son papás, ¿verdad? Les importa cómo se visten sus hijos y ahí los andamos peinando y aquel no quiere y peínese y no quiero, pues peínese. ¿Por qué? Para que te veas bien. Te importa más a ti cómo se ve que a él, ¿verdad? Y ahí está uno pasando tiempo en arreglar a sus hijos, en vestirlos, en peinarlos y las cosas visibles nos llaman la atención. Nos preocupamos de mantener. Quizá vamos al barbero o al peluquero, o vamos a que, bueno, yo no, pero otros a que les arreglen las uñas. Mi esposa, ¿verdad? Que le arreglen las uñas. ¿Por qué? Porque invertimos tiempo
en las cosas visibles. ¿Alguien más está acá conmigo? Y eso, tratamos de arreglar la casa quizá o lavar el carro. En otras palabras, cosas visibles las mantenemos con cierta apariencia. Pero una raíz es algo invisible. Y aquí el apóstol Pablo nos está animando a que no solo cuidemos de las cosas visibles, sino que cuidemos también de lo que es invisible en nuestras vidas, nuestro corazón. La palabra mirad bien o miren bien o pongan atención, esa palabra, fíjate lo que significa, la acabamos de leer, significa supervisar, significa ser precavido, o sea, anticiparse a, poner atención a. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Quiero que supervisen la condición de su corazón. Quiero que puedan estar atentos a lo que está pasando en su corazón para prevenir que sucedan amarguras o raíces en su vida. Presten atención. Estamos tan acostumbrados a prestar atención a todo lo que vemos que no prestamos atención a la condición de nuestro corazón. Pero yo creo que tú y yo vamos a seguir alcanzando la gracia de Dios, porque mejores cosas están por delante en su gracia, y lo vamos a alcanzar porque vamos a empezar a supervisar cómo está nuestro corazón. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es súper importante supervisar nuestro corazón para quedarnos conectados a la gracia de Dios. Pero fíjate lo que dice: que no dejen de alcanzar la gracia, no sea que brote una raíz de amargura, fíjate, que les estorbe y que contamine a muchos. Que les estorbe a ustedes y contamine a muchos. Aquí hay dos palabras: estorbar, eso significa turbar, causar problema, es excitar. La palabra griega aquí significa excitar una turba en contra de alguien, acosar, amontonar, perturbar. ¿Cuántos se han sentido que de pronto hay un montón de pensamientos acosándote? Y hay problemas y de pronto tienes un problema, tienes una necesidad, tienes un hábito, estás gritando mucho, estás muy irritado, te sientes deprimido, frustrado, culpable, y como que de pronto se te amontonaron un montón de problemas en tu vida. O quizás es un problema, pero es tan fuerte que te está acosando o te está perturbando, te está estorbando de la gracia de Dios. O estás pensando en esa persona que te hizo daño y no has podido olvidar. Yo no sé. Pero dice, te estorba a ti, número uno. Número dos, contamina a muchos. La palabra contaminar es una palabra que en griego significa manchar. Pero fíjate bien qué más significa: punzar y envenenar. ¿Cómo es que el veneno de una abeja se te mete? Primero te punza, entra el piquetito y envenena. Una serpiente igual, te muerde, punza, atraviesa tu piel y suelta el veneno. ¿Alguien está acá escuchando esto? Fíjate lo que está diciendo acá: que te estorba a ti, pero a veces ni te das cuenta y veneno está saliendo de ti, picando a otro y llenándolo de tu veneno. En otras palabras, papás, mamás, muchas de las actitudes de nuestros hijos son porque tenemos una raíz de amargura. Dices, ¿de dónde le salió eso a mi hijo? De ti. Te brotó. ¿Pero cuándo? Ni te diste cuenta. Pero salió, perforó, punzó el corazón de tu hijo, de tu hija. Y ahora sucede en empresas, donde una persona que trae algo mal en su corazón, trae otra visión, ¡pum!, se mezcla con otros y pronto tiene envenenados a otros 5 en la empresa. Sucede en familias, cuando un grupito de sobrinos o amigos están en contra de otro grupito. Sucede en iglesias también, donde de pronto uno está con algo y tiene otra visión, otra idea, y eso contamina a otros 3, 4 o más. En todas partes sucede. ¿Y por qué Pablo está hablando de no solo un problema personal, sino que también es algo que afecta a otros? Porque él está citando Deuteronomio 29:18. Fíjate: no sea que haya entre ustedes varón o mujer, familia o tribu. Una tribu es un grupo de familias. O
sea, puede ser una persona, una familia, una tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a otros dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca, hiel significa amargura y ajenjo veneno. En otras palabras, tu amargura personal produce un veneno público. Hello, ¿alguien sigue acá? O sea, por eso lo importante es que no solo te está estorbando a ti, pero quizá está afectando a otra gente y ni te has dado cuenta. Está afectando a tu esposa, a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, a gente en el trabajo, porque dices, no, es que es un asunto muy personal, muy privado, a nadie se lo he contado. No se lo has contado a nadie, pero está saliendo como veneno que está punzando y metiéndose la vida. Está afectando a gente. Estamos acá. Es mi amargura personal, pero es un veneno que afecta a muchos. Qué increíble. Qué increíble. Y luego en el pasaje Pablo habla de Esaú. Alguien diga por favor Esaú. Esaú. Génesis 25-27 está la historia de Esaú y cómo es que él permitió que esta raíz de amargura le causara tomar decisiones equivocadas. Génesis 25-27. Y crecieron los niños, Esaú y Jacob, que eran, pues nacieron gemelos, ¿verdad? Y Jacob nació agarrado del calcañar de su hermano, de aquí atrás. Esaú y Jacob, fíjate bien. Y Esaú fue diestro en la casa, él era el primogénito, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Ojo, verso 28, ponga atención. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí está la raíz. ¿Alguien la vio o no la vio? Ahí está la raíz. ¿Por qué? Porque Isaac lo amaba porque comía de su casa. No dice lo amaba incondicionalmente. Iglesia, presta atención. Tiene que mirar eso, ahí está. Isaac amaba a Esaú porque Esaú iba a cazar, y qué sé yo, liebres, venado, vacas, yo no sé, y las traía de regreso y le hacía un asado a su papá. Y eso dice, uy, Esaú es mi favorito porque me hace de comer. En otras palabras, Esaú tenía un amor condicionado de parte de su padre. Mientras se portaba bien, mientras le daba lo que él quería, mientras le traía de comer, su papá lo amaba. Y si no, no. Y dice que su mamá amaba a Jacob. No, pues estaba frito aquel. Ni uno de los dos lo amaba incondicionalmente. Quizá usted está en una familia, si no me levante la mano por favor, en donde sientes que no tienes la aprobación completa de uno de tus padres o de los dos. En donde sientes que siempre tienes que agradar o calificar o hacer algo para recibir la aprobación de papá. Quizás sientes que papá o mamá tiene un favorito en casa, una favorita en casa. No me levante la mano, por favor. Pero ¿sabías tú que la gran mayoría de raíces de amargura vienen por lo que los padres nos han hecho? Y son cosas que hemos tratado de esconder, de no recordar, de ocultar o de simplemente ignorar. Pero la gran mayoría de raíces vienen por parte de nuestros padres. Y luego te encuentras repitiendo el mismo rollo que hicieron contigo con tus hijos. Y decías, yo juré que nunca le iba a hacer esto a mis hijos. Y estás igualita. Hola. ¿Algún testimonio acá? Gritando igual. Gritas igual. Ay, mi mamá hacía eso. Y luego fíjate la otra raíz. Entonces, verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado,
Entonces Esaú fue a cazar, Jacob quedó haciendo un guisado. Volviendo, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso rojo que hiciste, pues estoy muy cansado. Por tanto, tiene que anotar esto, lo vamos a ver en un momento más. Fue llamado su nombre Edom. Guiso rojo, Edom significa rojo. Y Jacob respondió: sí te doy, pero véndeme a cambio tu primogenitura. Alguien diga conmigo, por favor, que ha aprovechado. Ahí está la otra raíz. Porque siendo carnal, brother, hermano, ves a tu hermano muriéndose de hambre y no le puedes ni siquiera regalar un plato de lentejas. ¿Alguien está acá? O sea, le dice: sí te doy, pero como está en gran debilidad, le dice: sí te doy, pero véndeme a cambio tu primogenitura. Podemos ver después en la historia que Esaú se llenó tanto de rabia que su hermano se aprovechó de ese momento de debilidad y le robó su primogenitura, que quería matar a su hermano. Y aunque después hubo un tipo de reencuentro, nunca Esaú se reconcilió bajo las promesas de Dios para Abraham y para Isaac. Porque la segunda raíz que recibimos es por parte de hermanos. Alguien diga por favor hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? Pues en casa puede ser que tu hermano mayor te hizo bullying, o puede ser que dos de tus hermanos la agarraron en contra de ti. Puede ser tus hermanos carnales. Puede ser que amigos tan cercanos como hermanos te hicieron daño. Puede ser simplemente otro igual en tu trabajo, otro igual en tu escuela, que era como de tu hermandad, como de tu círculo de amigos, que te hizo daño. Puede ser un hermano en Cristo. Hola. Puede ser un esposo, una esposa. Todo eso que significa gente a mi alrededor, que está en mi mundo, en mi hermandad. Y mientras más cercano esté esa persona, más profunda es la herida. Entonces aquí está Esaú con dos raíces, diga fuerte conmigo, invisibles. Y luego fíjate bien el verso 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, además me voy a morir. ¿Para qué me interesa la doble porción de la herencia que nos va a dejar mi papá? Está bien. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Casi lo que de pronto los mexicanos nos enojamos porque Santana vendió México, más o menos así, ¿verdad? Por nada, ¿me explico? Que decimos: ay, jole, nos quitaron Texas y todo, más o menos así, o sea, toda una primogenitura y herencia por un plato de lentejas. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, ojo, menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura significa tu identidad, y muchos están menospreciando su identidad por una raíz de amargura que llevan cargando. Muchos están menospreciando las bendiciones de Dios, los planes de Dios, el futuro que Dios tiene para ti, porque estás cargando una raíz de amargura. Fíjate que su nombre fue Edom, rojo. ¿Por qué? Porque fue con un plato rojo que cambió toda su primogenitura. En vez de ser el primogénito, rojo. Y muchos de nosotros estamos viviendo bajo la identidad de nuestros fracasos y la identidad de nuestras raíces, en lugar de vivir bajo la identidad de lo que Dios ha dicho de nosotros, que somos sus hijos, somos sus hijas, somos amados, somos bendecidos, somos cabeza y no somos cola, prestaremos a muchos y no pediremos prestado. ¿Alguien está siguiendo esto? Tenemos una identidad extraordinaria en Dios, pero estamos viviendo bajo otra identidad por nuestra amargura. Entonces quiero que veas esto. Lo invisible era lo de sus papás y lo de su hermano. Era lo invisible. Te coraje con ellos porque no se ve. Pero en lo externo, ¿qué sucedió? Hizo algo visible. ¿Qué hizo? Vendió su primogenitura. Que por cierto, es la palabra que dice en Hebreos fornicario. Es la palabra pornos, que significaba en aquel entonces prostituto. Que es que alguien vendía su cuerpo por un placer
inmediato. En ese caso, uno recibía dinero, el otro recibía placer inmediato. Es ese intercambio de inmoralidad por un placer pasajero. ¿Y qué está haciendo aquí Esaú? Está vendiendo su identidad por un placer pasajero. Y eso es inmoralidad. Cuando nosotros menospreciamos el futuro de Dios, las promesas de Dios, el potencial de Dios, lo menospreciamos por placeres pasajeros que no agradan a Dios. Eso es ser fornicario. Profano es salirse de la voluntad de Dios, vivir fuera de las opiniones de Dios para nosotros. Y luego fíjate bien lo otro que hizo, que fue público. Fíjate bien, Génesis 26 verso 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Qué significa eso? Pues que eran hijas de enemigos del pueblo de Dios. Gente que nada tenía que ver con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Gente en contra de... Y fíjate bien lo que sucedió, verso 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¡Wow! Para que se les quite a mis jefes. Uno por no amarme incondicionalmente y otra porque amó a Jacob y a mí no. Me voy a casar con las que no quieren que me case. Ya ahí va aquel y se casa con unas tipejas para darle en la torre a sus padres. Pero él es el que se estaba dando en la torre. Y muchos de nosotros, por una raíz de amargura, nos lleva a tomar decisiones para ir en contra de papá o de mamá o de alguien, pero realmente nos estamos afectando nuestro futuro. ¿Estamos acá o no? Y él creyó que estaba afectando a sus padres, y sí los afectó, pero él es el que estaba poniendo en riesgo todo su futuro. Es más, Esaú no tiene parte en las promesas para Israel. Se quedó excluido de las promesas de Dios. Qué increíble. Entonces quiero que veas, hubo cosas visibles. ¿Cómo? Vendió su primogenitura, visible. Se casó con esposas que no le convienen, visible. Son desórdenes visibles. ¿De dónde venían esos desórdenes visibles? ¿De una qué? Raíz que invisible. Y si se te olvida todo lo que te estoy diciendo el día de hoy, acuérdate de esto. Un desorden visible es la señal de una raíz invisible. ¿Eres muy enojón? Quizá hay una raíz ahí. ¿Tienes un hábito que no has... ¿Alguien ha dicho alguna vez? No me levanto, no. Quisiera ya no enojarme tanto. Y Señor, te entrego este enojo. Y hoy en tu presencia te digo, es la última vez que me enojo. Y en 3 horas te sale otra vez el enojo. Alguien sabe de lo que estoy hablando. Y dices, es la última vez que hago esa burrada. Es la última vez que pienso eso. Es la última vez que veo eso que no tenía que ver. Es la última vez que... Y te encuentras un día después, una semana después, un mes después, cayendo en lo mismo. Lo que está pasando es que ese es un desorden visible, pero está hablando que hay una raíz invisible. Y mientras tú trates de arreglar lo visible, va a volver a salir una y otra vez, como esas hierbas en el jardín que uno saca y saca y saca y saca y saca, y a los 15 días están otra vez allí, porque hay una raíz más a fondo que no se ve. Vamos, voltea con alguien y dile, hay una raíz invisible. Ahora te voy a contar algo muy personal. Desde hace 18 años que Kelly y yo nos casamos, unos meses después que nos casamos, Kelly empezó a expresar algo que yo no podía entender. Ella me empezó a decir, Andrés, siento como si lo que yo soy no es suficiente para ti. Le digo, pero ¿cómo? Le digo, te amo, eres un sueño hecho realidad, eres mi princesa. Y yo no podía entender porque yo amo a Kelly con todo el corazón y trato de demostrarle mi amor de muchas maneras. Yo no podía entender, pero
Esta es una frase que ella me ha mencionado, ojo iglesia, 18 años. Es que yo siento que no soy lo que tú te mereces, no soy suficiente para ti, no le llego a lo que tú necesitas. Y esa esposa de pastor que tú necesitas, y esa mamá que tú necesitas para tus hijos, y yo no le llego a esos estándares que son para ti. No le llego. Sí, digo, amor, pero es que eres eso y más. Tú superas todo lo que yo necesito. No, pero yo no te creo. Yo siento que no le llego. Y yo siempre pensaba que el problema era que ella tenía un problema. Hola. ¿Algún otro papá, esposo, esposa, hijo piensa que el otro tiene el problema? Hace como un mes. Sí, porque es más fácil pensar que otro tiene el problema que lidiar con las raíces de uno. Por eso nos la pasamos hablando del otro, para no hablar de nosotros. Pero hace como un mes, aquí, después de una reunión, mi papá estaba en esa reunión y aquí atrás se sentó conmigo en una salita que tenemos, y se sentó y empezó a salir 2, 3 lágrimas de sus ojos. Y me dijo: Andrés, el otro día te escuché cómo corregías a uno de tus hijos. Me dice, y me acordé, dice, no sé por qué, pero tuve un flashback, un destello de cómo yo te traté a ti de niño. Y yo fui demasiado duro contigo, Andrés. Me estuve acordando de palabras que te dije, de maneras en que te grité, de la manera en que te exigía. Y hoy quiero pedirte perdón porque fui demasiado duro contigo. Dice, mi papá fue súper duro conmigo. Y yo me prometí a mí mismo que nunca iba a ser así con mis hijos. Pero muchas veces cuando ustedes eran niños, yo hacía o decía algo y yo pensaba, esto es exactamente lo que mi papá me dijo, exactamente lo que mi papá me hizo. Dice, y ahora me estoy dando cuenta que te traté muy duro, perdóname. Mi reacción inicial era, ay papá, no, ¿cómo crees? Tú eres mi héroe. ¿Por qué es mi héroe? No pasa nada, no, yo sé, papá, yo no me ofendo. ¿Saben cómo somos, no? No nos gusta que realmente cosas pasen en nuestro corazón. Entonces, pero sentí un susurro del Espíritu Santo que me dijo, Andrés, estoy lidiando contigo. Y de pronto me llegaron varias memorias que yo había bloqueado, de palabras, de gritos, todo esto. Y le digo, papá, ¿sabes qué? Tienes razón. Fuiste muy duro conmigo y hoy te perdono. Y hablamos un poco más de otros detalles, nos abrazamos. Pero lo que yo no me esperaba después de esa plática es que inmediatamente después, es como si alguien prendió los focos, como si el Espíritu Santo me dio una revelación tan increíble. Me di cuenta que toda mi vida yo he sentido que no doy el ancho. En otras palabras, nunca me sentía suficiente. Si íbamos con unos amigos, qué sé yo, a dar la vuelta, a ver una película, a echar relajo, y yo me ponía un cierto outfit, cierto atuendo. Siempre llegaba con mis amigos y mi primer impresión era, todos aquí vienen bien vestidos, yo vengo pareciendo un loser. Mi outfit nunca era lo que me gustaba. Nunca estaba a gusto con mi pelo. Algunos de ustedes me conocieron con pelo. Ahora le pido, me hubiera quedado con el pelo, aunque no me gustaba, me hubiera quedado con él. Pero yo tenía pelo y tanto no me gustaba, me lo relamía así todo para atrás, súper pegado, parecía piedra. Porque ni siquiera sabía cómo peinármelo bien para que no me gustaba mi pelo, no me gustaba mi cara. Y luego, aparte de eso, de que no me gustaba mi cara, me salían unos granotes así impresionantes, unos señores granos en la frente, en la nariz, horrible.
Entonces nunca estaba contento con eso. Nunca estaba contento con mi atuendo. No me gustaba el sonido de mi voz. No, siempre sentía que yo no le llegaba a nada. Y yo trataba de superar eso siendo extrovertido. Y la verdad es que esto me acompañó en mi vida. Me acompañó a lo largo de mi vida. Al predicar, muy pocas veces, quizá nunca incluso, había estado totalmente satisfecho por la manera en que prediqué. Nunca totalmente satisfecho por la manera en que me veía, por la manera en que sonaba, qué sé yo. Nunca me sentía suficiente. Y ahí fue donde Dios me mostró: como tú no te sientes suficiente, has hecho sentir a tu esposa que no es suficiente. Y Dios, pero yo nunca le he dicho eso. No, pero fue un veneno que la punzó y la contaminó. ¿Están acá? Y empecé a darme cuenta que mi raíz había afectado a mi esposa estos 18 años. Que mi raíz estaba afectando a mis hijos. De pronto ciertas inseguridades que digo, pero ¿de dónde si soy el papá más orgulloso del mundo? Son extraordinarios, pero mi inseguridad los ha punzado, los ha envenenado. Mi inseguridad punzó y dije, y a lo mejor gente a mi alrededor, en el trabajo, quizás se sienta así conmigo. Y yo no quiero vivir el resto de mi vida sintiéndome no suficiente. ¿Y sabes por qué no me sentía suficiente? Porque en vez de perdonar a mi papá, yo bloqueé esos pensamientos. Y como ese trato duro hacia mí me provocó sentir que nunca alcanzaba cierta meta de aceptación. Por eso no me sentía suficiente. Y espero que al estar hablando el día de hoy de mi situación, a ti te estén cayendo algunos veintes de tu situación. Que hay cosas pasando en tu mundo que quizá no sabes por qué pasan. Hay problemas que quizá no sabes por qué pasan, que han sido provocados por una raíz. Sabes que esas últimas semanas de estar hablando con mi esposa, vine con ella y le confesé todo eso que pasó. Hablamos de pedirle perdón, hablar con mi papá, perdonar a mi papá. Ha empezado una libertad a suceder en mi vida increíble. Me senté con mis hijos y hablé con ellos. Les pedí perdón porque también yo he sido muy duro con ellos. Les pedí perdón por tantas cosas. Y hemos estado tratando de entrar en este nuevo espacio de libertad, donde Dios está sacando las raíces de amargura que había en mi corazón. Y lo que quiero decirte es que yo ni siquiera sabía que estaba allí. Hola. 18 años oculta. Imagínate. Pero mi papá fue el que me lo reveló, hablando de él. Pero dijo, vi cómo corregiste a tu hijo y tuve flashback. Yo bien pude haber dicho, no, pero papá, tú sabes que yo soy estricto, pero no soy así, pero mira que no. Pude haberme justificado, pude haber evitado la plática. Pero gracias a Dios que en ese momento me susurró y me dijo, quiero lidiar contigo, quiero sanar tu corazón. Y Dios no expone tus cosas para avergonzarte. Dios expone tus cosas para sanarte, para sacar esa raíz, para liberarte y para darte un mejor futuro, para que alcances su gracia y te agarres de su gracia, y que tu identidad no sea rojo, no sea un plato de lentejas, que tu identidad sea un primogénito, un hijo de Dios. Vamos, si vas a aplaudir, hazlo con más ganas. ¿Alguien quiere ser libre de raíces que ni siquiera sabes que están allí? Si alguien puede pasar al piano, estoy terminando. ¿Sabes qué es lo increíble de este pasaje? Que no dice así. Fíjate bien cómo no dice. No dice, cuídense de que nadie los lastime. Miren que nadie los lastime. Gente así vive. No tiene amigos porque no quieren que los lastime. No se abren con alguien porque no quieren que nadie los lastime. No tienen una buena relación con su esposo, esposa, su familia, porque no quieren ser lastimados otra vez por familia, y viven protegidos. Pero no dice, vive protegido para que nadie te lastime. Dice, mira que no brote una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque las heridas no las puedes evitar, pero sí puedes evitar amargura. En otras palabras, otra persona te va a herir, pero tú decides amargarte o no amargarte. Dilo conmigo, yo decido
si me amargo o no me amargo. No podemos evitar las heridas, pero sí podemos evitar amargarnos. Esa es nuestra decisión. Yo no puedo evitar que mi papá me tratara así. No pude evitar que sucedieran cosas en casa. No pude evitar que cosas me pasaran en la vida con amigos, con hermanos, con conocidos. Yo no lo pude evitar, pero sí puedo decidir no amargarme. ¿Alguien está escuchando esto? Tú no puedes cambiar tu pasado. Me encantaría regresar a ese momento donde alguien te hizo daño, donde tu papá te insultó, donde tu mamá te dijo algo, donde un amigo, un hermano, un conocido, alguien cercano a ti te abandonó y sentiste. Me hubiera encantado estar allí para borrar ese momento y regresar el pasado y quitarlo. Algunos están enojados con Dios porque Dios permitió que sucediera algo. Otros están enojados con ellos mismos porque tú mismo, tus decisiones te han causado heridas. Ya no puedes evitar esas heridas. No puedes evitar lo que te pasó. No puedes evitar que alguien te lastime, pero sí, por la gracia de Dios, puedes evitar que esa herida se convierta en una raíz de amargura. Sí podemos ser sanos de raíces de amargura. Sí podemos evitar amargarnos. Y es lo que vamos a estar haciendo las próximas semanas. Voy a, quizá 2-3 semanas más, compartirte cómo ser libre de esas raíces. Pero hoy quiero darte el primer paso y termino con esto. Ya saben que los predicadores terminamos 3 veces, ¿verdad? Ya estoy terminando. Primera de Juan 1:6. ¿Cómo lo eliminamos? Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, si lo ocultamos, bloqueamos memorias, si decimos no tengo un problema, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La raíz se revela cuando el desorden se expone. Lo digo otra vez, la raíz se revela cuando el desorden lo traes a la luz. Es muy sencillo empezar a reconocer una raíz o que Dios te muestre la raíz. ¿Alguien quiere saber cómo o no? ¿Alguien quiere saber cómo el día de hoy o no? Que hables con tu esposa, con tu esposo, con un amigo que le tienes confianza, que es un poco más maduro que tú en Cristo quizá, o que te va a ayudar, con un pastor, con alguien, y le digas: creo que tengo un problema. Así de fácil. Es más, practícalo conmigo. Creo que tengo un problema. Creo que tengo un problema. Es fácil, te sale. Creo que tengo un problema. Me enojo, creo que tengo un problema. Tomo demasiado, creo que lo he tratado de ocultar, pero creo que tengo un problema. Me salen palabrejas ahí que creo que tengo un problema. Vivo preocupado todo el tiempo, creo que tengo un problema. Me dan ganas de golpearte a cada rato, creo que tengo un problema. Tengo fantasías constantemente con otra persona, creo que tengo un problema. Maltrato a mis hijos, creo que tengo un problema. Creo que tengo un problema. Hasta que cuando tú traes tu problema a la luz, es que Dios empieza a revelar la raíz. Cuando mi papá habló conmigo, es porque él se dio cuenta que yo tenía un problema. Y es la segunda cosa, que Dios usó a mi papá para sacar algo a la luz. ¿Están acá conmigo o no? Y muchas veces un amigo, familiar, pastor, cercano, te va a decir: creo que tienes un problema. Y la primera reacción que tenemos es: no, yo no, para nada, vieja, estás soñando, ¿eh? Yo no tengo un problema. Pero si quieres que Dios te revele tu raíz, si quieres ser sano de esa raíz, vas a repetir: ¿sabes qué? Creo que sí tengo un problema. A ver, practíquelo conmigo, por favor. Creo que tengo un problema. Si alguien se te acerca y te dice: oye, creo que tienes un problema, yo creo que sí.
Fíjate el contexto del pasaje. Quiero que lo veas, please, por favor, velo. Dice aquí: miren que entre ustedes no brote una raíz de amargura. En otras palabras, es mi responsabilidad supervisar mi corazón, pero también Dios quiere usarme para hablar con mis hermanos en la fe y con mi familia, y cuidarnos que en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras amistades, nadie camine con raíces de amargura, sino que seamos libres de eso y alcancemos la gracia de Dios y podamos alcanzar el potencial de Dios para nosotros. Que nuestro futuro sea de primogénito, no de rojo, de alguien que cambió su primogenitura. Vamos, si vas a aplaudir, tienes que hacerlo con más ganas. Dios quiere sacarlo a la luz para sanar tu raíz. Aquí, en cada reunión, en cada campus, si tú hoy Dios te empezó a mostrar, creo que tienes un problema, creo que tengo un problema, y ¿sabes qué? Y empecé a identificar cosas. Quizá mientras yo hablaba, nada de lo que yo dije es tu problema, pero quizá el Espíritu Santo te mostró que hay otras cosas ahí que son patrones, pensamientos, asuntos que tú dices: Andrés, yo creo que tengo un problema. En todos los campos, en cada reunión, si pueden, por favor, ahorita ponerse de pie. Si tú sientes que esta palabra fue para ti, yo quiero orar contigo. Yo quiero hacer una oración específica contigo. Que no te importe lo que dice el que está a tu lado, tu derecha, tu izquierda. Tú no puedes ya cargar más con esa raíz de amargura, porque hay un futuro para ti. Esaú se desconectó de su futuro, se desconectó de las promesas de Dios, se desconectó de la gracia de Dios. Dios tenía las promesas ahí, tenía su gracia ahí, pero él se desconectó. Y es nuestra amargura que nos desconecta de esas promesas. Yo quiero orar contigo. En cada reunión, en cada campus, cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Espíritu Santo, tú mejor que cada uno sabes cuáles son nuestras raíces. Te damos permiso de revelarnos, de exponer y de sanar esas raíces. Es más, te pedimos, Señor, como pastor de esta hermosa congregación, y todo aquel que esté bajo el sonido de mi voz, que me escucha en cualquier parte, pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga y toque personas y empiece a revelar asuntos. Como dice el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay algo incorrecto en mí. Señor, pido que tú nos reveles esos problemas o desórdenes visibles, que hoy seamos humildes para reconocer: creo que tengo un problema. Señor, que hoy podamos exponer esto con alguien cercano, con un familiar, con un amigo, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros pastores, y que podamos ser sanos. Dios, yo te pido que tú reveles aún estos días y próximas semanas que estaremos hablando de esto, que tu Espíritu Santo venga a ayudarnos a sanar cada raíz. Expon, Señor, cada raíz. Lo traemos a la luz. Quiero que digas conmigo: yo traigo a la luz mis raíces, mis desórdenes, mis hábitos. Señor, los traigo a la luz porque quiero que tú me sanes. Quiero ser libre de actitudes, de conductas, de pensamientos, de fantasías, de desilusiones, de lo que sea que me está estorbando y que está contaminando a otros. Señor, haznos libres de inseguridades, libres de fracasos, libres de cosas en el pasado que hemos bloqueado, quizá de nuestros padres o quizá de un hermano. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos un fuerte amén.